Bueno, la actividad que vamos a desarrollar hoy es la actividad 7 y la 8. En la 7, como ustedes verán, el título dice lo siguiente: resuelve cada expresión y extraer una conclusión final de lo observado. Esta conclusión la vamos a poder extraer después de haber resuelto algunos cálculos. Vamos a comenzar con el primero. El primero me dice 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. O sea, primero hay que elevar al cuadrado el 4 y el 6, y después, recién cuando tenga los resultados de esas potencias, los voy a sumar. Entonces, 4 al cuadrado es hacer 4 por 4, ¿sí? Lo cual me queda 16. Y a eso le voy a sumar el 6 al cuadrado, ¿sí? Es hacer 6 por 6, lo cual me queda 26. Una vez que tengo las potencias resueltas, voy a realizar la adición, ¿sí? Voy a hacer la suma. 16 más 36, 52. Vamos a hacer el B. Como verán, los números y las operaciones son las mismas. La única diferencia es que aquí hay un paréntesis, ¿sí? Y acá me dice, primero resolvé el 4 más 6 y después elevalo al cuadrado. Entonces, 4 más 6 va a quedar que es 10, y eso elevado al cuadrado. Y ahora me queda hacer 10 al cuadrado. Es 10 por 10. Entonces, 10 por 10, 100. Como hemos de observar, los resultados son distintos. Vamos a ver si en los siguientes cálculos sigue sucediendo lo mismo, ¿sí? Tenemos 3 ejemplos con suma, ¿sí? En realidad son 6 cuentas con suma, y 6 con resta, con diferencia. Vamos a ver qué pasa para poder extraer luego esa conclusión que me están pidiendo. El siguiente caso me dice, bueno, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado dijimos que era 16, y a eso le vamos a sumar el 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Y al hacer 16 más 9, me queda que es 25. ¿Bien? Ahora bien, tenemos 4 más 3 y eso al cuadrado. 4 más 3, 7. Y el 7 me queda elevado al cuadrado. Y ahora tendré que hacer 7 por 7, lo cual es 49. ¿Bien? Como vemos acá también nos da resultado diferente. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa en este último ejemplo. Tenemos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sabemos que hay una regla que me dice que 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Entonces, 1 al cuadrado, 1. Más 3 al cuadrado, que es 9. Y ahora sí, 1 más 9, 10. El siguiente me dice, bueno, primero hace 1 más 3 y después eleva al cuadrado. 1 más 3, 4. Y 4 me va a quedar elevado al cuadrado. Lo cual tenemos 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. ¿Sí? Y acá también el resultado que quedó es distinto. Entonces vamos a poder indicar que la potenciación no es distributiva con respecto a la adición, ¿sí? Con respecto a la suma. Vamos a ver qué pasa cuando tengo una diferencia, cuando tengo una resta, ¿sí? La sustracción. Tenemos 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Bien? 6 al cuadrado, 36. Y a eso le vamos a restar 4 al cuadrado, 16. Y 36 menos 16 queda que es 20. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el caso siguiente. Tenemos
6 menos 4, y eso elevado al cuadrado. 6 menos 4, 2. Y luego después 2 elevado al cuadrado, que en este caso sería hacer 2 por 2, y nos queda que es 4. También vemos que con la resta no me estaría dando el mismo resultado, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con los casos siguientes. Acá tenemos ahora el cubo, 5 al cubo menos 4 al cubo. 5 al cubo es hacer 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25, por 5, 125. Y a eso le vamos a restar el 4 al cubo. Es 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Al hacer la diferencia, 125 menos 64, nos queda que es 60. Ahora bien, tenemos 5 menos 4 y eso elevado al cubo. 5 menos 4, 1. Y luego, ahora 1 elevado al cubo. Y sabemos que 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Entonces, ahí me queda. En el caso siguiente, tenemos 4 al cubo menos 2 al cubo. 4 al cubo, por el cálculo anterior, sabemos que es 64. Y a eso le vamos a restar el 2 al cubo. 2 al cubo es hacer 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. ¿Bien? Entonces, ahora tenemos 64 menos 8. ¿Sí? Nos da un total de 56, si todo anda bien. Y finalmente, ahora tenemos 4 menos 2 y eso al cubo. 4 menos 2 es 2 elevado al cubo. Y 2 al cubo, como bien dijimos, es 2 por 2 por 2. Me queda que es 8. Bien. Como hemos de observar, tanto en la adición como en la sustracción, nos están dando resultados diferentes. Entonces, podríamos concluir que la potenciación no es distributiva con respecto a la adición y o sustracción. ¿Bien? Esto es importante, ¿sí? Si tienen una potencia y tienen paréntesis, hay que ver cómo están esos, ¿sí? Si el paréntesis me engloba a los números y después me dice, bueno, ese paréntesis está elevado a un exponente determinado, bueno, entonces primero hacemos lo dentro del paréntesis y después elevamos, ¿sí? Ahora, si no hay paréntesis y están las potencias, resolvemos las potencias, cada una por separado, y luego sumamos o restamos. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa en la actividad número 8. En la actividad número 8, la diferencia que hay con respecto a la anterior es que ahora tengo producto y cociente, ¿sí? Multiplicaciones y divisiones. Bien, entonces tenemos 4 al cuadrado por 6 al cuadrado. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Y a eso lo vamos a multiplicar por 6 al cuadrado, que es 36. Bien. Y al hacer el producto, ahora 16 por 36, si todo anda bien, eso nos queda que es 576. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa ahora con el siguiente. ¿Qué me dice? Primero hace 4 por 6 y luego eleva al cuadrado. 4 por 6 es 24 y eso me queda
elevado al cuadrado. Entonces, ahora tenemos 24 al cuadrado, ¿sí? En la tabla de potencias de la página anterior tenían hasta el 23. Vamos a tener que resolverlo, ¿sí? Bueno, 24 al cuadrado me da 576, ¿sí? Acá dejo mi igual. Ahí está. 24 al cuadrado es igual a 576. Vamos al caso siguiente. Tenemos 4 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿sí? 4 al cuadrado, 16. Y a eso lo vamos a multiplicar por 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, tenemos 16 por 9, 144. Veamos qué sucede en el siguiente. Tenemos 4 por 3 y eso elevado al cuadrado. 4 por 3, 12. Y el 12 me va a quedar elevado al cuadrado, ¿sí? Y es hacer 12 por 12, lo cual me queda 144. Como vemos, también me queda el mismo resultado que el anterior. Vamos a ver qué sucede ahora en el E. Tenemos 1 al cuadrado por 3 al cuadrado. 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Y eso lo multiplicamos por 3 al cuadrado, que es 3 por 3, lo cual es 9. Ya tenemos 1 por 9. Sabemos que el 1 es el elemento neutro con respecto a la multiplicación. Entonces, 1 multiplicado por cualquier número me queda ese mismo número, ¿sí? Que es 9. Veamos qué pasa en el siguiente caso. Tenemos 1 por 3 y eso elevado al cuadrado. 1, como es elemento neutro, 1 por 3 me va a quedar 3 y ese 3 lo vamos a elevar al cuadrado. En definitiva, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. ¿Sí? Bueno, con respecto al producto, me está dando el mismo resultado. Vamos a ver qué pasa ahora con respecto al cociente, ¿sí? Y tenemos ahora 8 al cuadrado dividido 4 al cuadrado. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Y a eso lo vamos a dividir por 4 al cuadrado, que es 16. 64 dividido 16 me queda que es 4. Veamos qué sucede en el caso siguiente. Tenemos ahora 8 dividido 4 y eso al cuadrado. 8 dividido 4 es 2. Y ese 2 me va a quedar elevado al cuadrado. ¿Bien? Y 2 por 2, 4. Efectivamente me quedó el mismo valor que en el caso anterior. Veamos qué pasa ahora cuando tengo elevado al cubo. Tenemos 6 al cubo dividido 3 al cubo. 6 al cubo es hacer 6 por 6 por 6. 6 por 6 es 36. Y 36 por 6 me queda 216. Y a eso lo vamos a dividir por 3 al cubo. Es hacer 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. Al hacer ese cociente, 216 dividido 27, me queda que es 8. Veamos qué sucede en el caso siguiente. Tenemos 6 dividido 3 y eso al cubo. 6 dividido 3, 2. Y ese 2 va a quedar elevado al cubo. Y 2 al cubo es 2 por 2 por 2, lo cual me queda que es 8. Acá también el resultado, ¿sí?, final me dio igual. Vamos a ver qué pasa en el último ejemplo.
tenemos 4 al cubo dividido 2 al cubo. 4 al cubo es 64. Y a eso lo vamos a dividir por 2 al cubo, que es 8. 64 dividido 8. Bien, 18 por 8 me da 64. 64 dividido 8 me va a dar 8. Y el siguiente tenemos 4 dividido 2, que es 2 elevado al cubo, ¿sí? Por la tercera potencia. Y 2 al cubo sabemos que es 8. Bien. Estos últimos 4 hayan quedado 8 es pura casualidad, ¿sí? No siempre van a quedar 8 los resultados. Bien, es pura casualidad. Fíjense que acá me quedó un 4. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir acá? ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir con lo siguiente. La potenciación es distributiva con respecto al producto y o cociente, ¿sí? Cuando digo producto es multiplicación, cuando digo cociente es división, ¿sí? Vamos de a poco a ir aprendiendo los nuevos nombres que tienen las operaciones, ¿sí? Bueno, como tarea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir un poquito más abajo, el punto 9 lo vamos a dejar para después, y donde dice acá propiedades de la potencia, dice, las siguientes propiedades son reglas que se pueden seguir a fin de facilitar los cálculos y determinar resultados de modo práctico y rápido. Escribe de cada una 2 ejemplos como mínimo para verificar la veracidad de cada propiedad. Por ejemplo, la primera me dice la potenciación no es conmutativa con respecto a la adición y o sustracción. Y acá lo pone con símbolos. Cuando aparezca acá el signo más arriba del menos, significa que puede ser tanto con más como con menos. Es lo que hicimos en el punto 7. Lo que van a tener que hacer es escribir 2 ejemplos nuevos donde no se cumpla esta propiedad, ¿sí? Por ejemplo, decir 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y después ponerle entre paréntesis 5 más 2, eso elevado al cuadrado. Y verificar, ¿sí?, que los resultados obtenidos son distintos. Hacer 2 con suma y 2 con resta. La siguiente dice, la potenciación es distributiva con respecto al producto. Y acá lo puso en símbolos. Bien. Entonces, van a poner 2 ejemplos como los que están acá en el 8, ¿sí? Por ejemplo, 5 por 2 al cuadrado, y después, por ejemplo, 5 al cuadrado por 2 al cuadrado. Y ahí tendrían 1, ¿sí? O sea, un ejemplo sería con 2 cuentitas. ¿Bien? La otra me dice, la potenciación es distributiva con respecto al cociente. Bien, acá está puesto en símbolos, ¿sí?, de forma genérica, de forma general. Entonces, también van a poner 2 ejemplos como los que están acá, ¿sí? La última me dice, la potenciación no es conmutativa. Bueno, esta propiedad la vimos un poquito cuando hicimos la actividad número 2, ¿sí?, que está en la página 14. Si ustedes se fijan, por ejemplo acá, teníamos 2 al cubo, que era, o es 8, mejor dicho, y después tenemos, por ejemplo, 3 al cuadrado, era 3 por 3, y era 9. Y si observamos, en este caso, ¿sí?, los resultados que se obtienen son distintos. ¿Por qué? Porque no me da lo mismo hacer 2 al cubo que 3 al cuadrado. Ahí, por ejemplo, se han conmutado la base y el exponente, y los resultados son distintos, ¿sí? Entonces, ya con ese ejemplo puedo indicar que la potenciación no es conmutativa. Otro ejemplo se puede dar
acá, por ejemplo, entre el I y el J, donde me dice 1 a la décima, y sabemos que 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Y el otro caso, donde tengo, por ejemplo, 10 a la 1. Y en este caso podemos indicar que 10 elevado a la primera potencia, ¿sí? O todo número elevado a la primera potencia es el mismo número. Entonces acá me va a quedar 10, ¿sí? Y como ven, si conmutamos la base y el exponente, los resultados son distintos. Otro ejemplo es acá donde tenemos, por ejemplo, 1 a la quinta y acá 5 a la 1. Bien, 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1, y todo número elevado a la primera potencia me da el mismo número. Bien, entonces acá vamos a indicar que esto es 5. ¿Sí? Si quieren ver un poquito más, otro ejemplo es entre el K y el C. Ahí tienen otros ejemplos. ¿Por qué? Porque si se fijan, ¿sí? Acá tengo 3 a la quinta y 5 a la 3. ¿Sí? 5 a la 3, ¿cuánto es? Es 5 por 5 por 5. 125. ¿Sí? Entonces puedo indicar 125. Lo voy a poner en rojo para diferenciarlo, ¿sí? Y que vean el otro ejemplo. Acá tenemos 3 a la quinta. Y es hacer 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Sí? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. Vamos a ponerlo también en rojo. 243. ¿Sí? Y ven que los resultados son completamente distintos. Por eso podemos afirmar que la potenciación no es conmutativa. ¿Sí? Esos serían algunos ejemplos como para que tengan en cuenta.